Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos, Padre, porque eres bueno, porque, Señor, has estado con nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, por este bello día que es tu día, Señor, donde todos debemos congregarnos, aunque estemos en nuestros hogares, pero es una iglesia grande que está regada en muchos hogares, alabando y bendiciendo tu nombre y aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que vamos a recibir de parte de tu siervo. Pedimos, Padre Celestial, que tú le des sabiduría, lo ilumines y que tu Espíritu Santo esté con él para poder compartirnos esta palabra en este día y nos bendiga, que sea de bendición, Padre. Te damos gracias, lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Como siempre es un gozo estar en la casa de Dios. Esperamos que pronto esté abierto este templo para regocijarnos y gozarnos. Esta tarde vamos a hablar sobre un tema de las últimas instrucciones del apóstol Pablo. Y vamos a leer en 2 Timoteo 4, versículos del 1 al 18. Si tiene su Biblia allí, ábrala. Si no, escuche lo que dice. Te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a sus fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Damas me ha desamparado, se ha amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Trae cuanto vengas al capote que dejé en Troa, en casa del Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Cuando tú también de él, cuídate también tú de él, pues en gran manera se ha apuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dicen los eruditos que esta carta escrita a Timoteo, el hijo espiritual querido de Pablo, fue la última carta que él escribió antes de su muerte. Piensan que despuesito de que acabó de escribirla, fue decapitado cerca de Roma, pero antes de hacerlo mandó algunas cosas importantes para su hijo Timoteo. Le dice a Timoteo y le dice cómo debe ser su ministerio. Allí en el versículo 6 a 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos,
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó a su con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí en esta carta, Pablo está viejo, ya estaba anciano, y además de anciano, está encarcelado, está preso, y se siente solo y le escribe a Timoteo, alentándole para que él siga el ministerio que él impuso. Dice que él le puso las manos para que ejerciera su ministerio, y ahí le da una serie de recomendaciones, de instrucciones para que siga el ministerio. También le dice, ahí en el capítulo 1, versículo 4, ven a verme, te extraño, quiero verte. Y luego ahí en el capítulo 4 le dice, ven pronto, porque necesito estar contigo. Es algo muy maravilloso, porque él sabía que él era como su familia íntima, lo quería mucho y sabía que se iba a morir. Yo les quisiera preguntar, si usted se fuera a morir, ¿quién le gustaría que estuviera con usted en el momento de la muerte? ¿Su esposa, su esposo, sus hijos, sus primos, sus hermanos? Es algo muy interesante. Pablo no tenía realmente una familia. Consideraba a Timoteo su hijo amado y le dice, ven pronto, porque quiero estar contigo. Y los eruditos bíblicos no nos dicen si Timoteo alcanzó a llegar con lo que él le pidió, pero murió y quería verlo. Pablo, ya anciano, estaba preso y enfermo. Él no habla mucho de los sufrimientos, también espera con serenidad y con fe poder pasar todas esas situaciones difíciles, pero habla acerca de las cosas que él anhela que pasen a la vida de Timoteo y de las iglesias. Ahí en el versículo 1, versículo 8, dice algo muy hermoso. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, porque el Evangelio según el poder de Dios. Ahí en el 4:8 dice, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí lo que vemos de Pablo es que tuvo un ministerio intenso, y dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, y he peleado la buena batalla. Está diciéndole a su hijo amado todas las situaciones que está pasando en sus últimos tiempos. También dice que está gozoso porque espera la corona de justicia que Dios le dará en aquel día. Dice, si he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Una de las cosas que él sabía en su último tiempo, no solamente que iba a morir y que iba a morir mal, sacrificado, pero sabía que Dios le tenía una corona de justicia y que él recibiría con gusto y con alegría. En su último suspiro, exhorta con todo su corazón y con toda la firmeza y advierte contra la cobardía, la infidelidad y la mundanalidad de algunos en la iglesia. También, en segundo punto, Pablo predice malos tiempos. Pablo sabía de todo lo que podía pasar, pero fíjense lo que dice en el capítulo 3. También debes saber que en los últimos postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infamados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita,
porque de estos son los que se meten en las calles y en las casas llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. San Pablo está avisándole a Timoteo que va a venir tiempos peligrosos para la iglesia, que se van a aventar falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, y que debe tener cuidado de hacer eso. Antes de irse, Pablo quería capacitar bien a Timoteo para que pudiera ejercer un ministerio poderoso. En nuestros tiempos también han surgido iglesias donde pasa todo eso. Tiempos peligrosos, donde no se predica la sana doctrina, sino se predica lo que le agrada a la gente y lo que le agrada al mundo. Hay cosas también que el apóstol Pablo manifiesta acerca de lo que pasa cuando un soldado, un maestro y un evangelista o un pastor están trabajando. Fíjense lo que podemos encontrar en la palabra, en la Escritura. En el capítulo 2, versículo 3 y versículo 4 dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Los labradores, para participar de los frutos, deben primero trabajar. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a su evangelio. Aquí hay varias cosas que habla acerca de aquellos que se dedican al ministerio. Dice que deben ser soldados fieles. Un cristiano debe ser un soldado fiel, listo para pelear. También debe ser un luchador disciplinado. Debe tener, como dice aquí, como los atletas que son disciplinados, pero debemos tener disciplina viviendo la vida cristiana en el mundo. Y también debe ser un labrador esperanzado. El labrador es el que trabaja, el que siembra, y tarde o temprano va a recoger cosecha. Los cristianos, los misioneros, los evangelistas, los pastores, los maestros son labradores que siembran y tarde o temprano van a recoger cosecha. También dice que debe ser un testigo perseguido. Otra de las cosas que pasan con aquellos que aman a Cristo con todo su corazón es que van a ser perseguidos por aquellos que no quieren saber nada del Evangelio. Y van por todos lados persiguiéndolos, pero no, dice, no tengas temor. También de un cristiano debe ser un obrero aprobado. Debe ser aprobado por las cosas que Dios tiene en su palabra. Y debe ser también un santo. Debe ser siervo manso y debe ser siervo sufrido. Son cosas que usted encuentra ahí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2. Ahí puede encontrar todo eso. Fíjense lo que dice el capítulo 2, en el versículo 14. Recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como el gangreno de los cuales son Himeneo y Fileto, los cuales desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Son las últimas recomendaciones que Pablo le está dando a Timoteo. También una de las verdades que encontramos aquí es acerca de la fuente de la salvación y la medida de santidad. Encontramos ahí dice: por tanto, al acordarme de tus lágrimas para llevarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida de tu abuela, la cual habitó primero en tu abuela y después en tu madre,
Por lo cual te aconsejo que avives el fuerte don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de darles testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con allanamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de su tiempo de los siglos. Son algunas recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo, de que hay una serie de características que debemos tener, de, como dice aquí, de acordarnos del Evangelio y presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. También Pablo, ya casi para morir, dice algo muy interesante. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo alguna vez dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí de una manera está diciendo lo que va a pasar, le va a morir, pero hay un montón de situaciones hermosas. Peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe, y Dios le va a dar una corona de justicia cuando llegue a su presencia. También dice aquí que debemos ser fieles a la palabra. Allí en la carta habla también de la infidelidad y la fidelidad de unas personas. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales Figelo y Hermógenos. Tenga el Señor misericordia de ellos. Concédele el Señor misericordia acerca en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Eso es algo que algunos son infieles y no cooperan cuando una persona está en situaciones difíciles. Por eso, antes de morir Pablo, ya era un anciano, pero estaba lleno de esperanza y de gozo, porque había corrido la carrera y había triunfado. También Pablo le dice a Timoteo, cuídate porque vienen malos tiempos, vienen malos pastores, evangelistas, maestros, procura evitarlos. Pero recuerda esto, que un siervo de Dios debe ser un soldado fiel, debe ser un luchador disciplinado, debe ser un labrador esperanzado, debe ser un testigo que va a ser perseguido, debe ser un obrero probado, y debe ser un vaso santificado y un siervo manso y sufrido en el camino del Señor. Y también ahí el apóstol Pablo habla de 4 cosas que puedan pasar con aquel que sigue a Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Habla de aflicción, habla de valor, habla de saber y habla de seguridad. Y habla también de fe. No importa lo que esté pasando, vamos a tener aflicción, pero en medio de la aflicción vamos a tener valor, y también vamos a saber que a pesar de todo eso, por la fe, vamos a tener la seguridad de que vamos a recibir un premio cuando estemos en la gloria de Dios. Algún día, cuando estés viejito o viejita, no, yo ya estoy, pero ¿qué piensas hacer? San Pablo se dirigió al hijo amado, como dice aquí, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Tenemos entonces que hablarles a aquellos que amamos, que queremos, antes de irnos,
y darles instrucciones de conforme a la palabra y pedirles que sean soldados fieles, que sean luchadores incansables, que a pesar de las persecuciones y todo lo que venga, se mantengan fieles sabiendo que algún día, como dijo el apóstol Pablo, después de haber peleado la buena batalla, después de haber guardado la fe, después de haber acabado la guerra, van a recibir una corona con Dios en su reino. Y esperamos que tú y yo podamos hacer eso. Pablo es un ejemplo maravilloso. Él no solamente era un hombre que fue cambiado en un encuentro personal con Cristo, sino que fue un maestro, fue un evangelista, fue un pastor. Y que hiciéramos nosotros también poder nosotros hacer todo eso en nuestra vida. Y cuando la muerte vaya a llegar, estar preparados y decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Si la muerte viniera, ¿estás listo? Y la otra vez la pregunta, si fueras a morir pronto, ¿con quién te gustaría estar en tu último momento? Para platicar, para orar, para aconsejar y para orar por él y que él ore por ti. Pablo es un obrero maravilloso, un hombre de Dios transformado y un hombre que evangelizó, que ministró, que sanó enfermos, pero un hombre sobre todo que entregó su vida totalmente a Cristo. Cristo lo transformó y lo cambió y fue de gran bendición para la iglesia de aquel tiempo y para la iglesia nuestra en este tiempo. Lee la palabra. Yo te recomiendo que leas la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo. Fue las últimas cartas que él escribió antes de morir. Dicen que después de eso lo sacaron de la cárcel, le mocharon la cabeza, pero él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por ese siervo maravilloso que tú levantaste en el camino a Damasco, por Pablo, por esa transformación increíble cuando te odiaba, ayudaba a los cristianos y los perseguía y buscaba la muerte de ellos, pero se encontró contigo y tú lo cambiaste y lo transformaste. Después se dedicó a andar por todas partes predicando tu palabra, ministrando, aconsejando, sirviendo, sanando a enfermos, también resucitando muertos. Pero a causa de la predicación del Evangelio y de su ministerio fue encarcelado. Y ya viejo y enfermo, allí metido en la cárcel, le escribe a su hijo amado Timoteo para decirle, ven pronto porque quiero verte. Y tráete el capote que dejé allí y tráete también los manuscritos o los libros porque los necesito. No sabemos si Timoteo llegó para estar con él. Lo que sabemos es que Timoteo también lo amaba y lo escuchaba y lo obedecía. Pidámosle a Dios que nos dé un Pablo a todos nosotros y que nosotros podamos ser como un Timoteo, que también que no se avergüenza del Evangelio, que exhorta, que predica a tiempo y fuera de tiempo, que ministra la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que edifica, la palabra que fortalece y la palabra que nos lleva a ser semejantes a Cristo Jesús. Bendice a todos mis hermanos y hermanas y gracias, Padre, esta tarde. Permite que pronto podamos estar aquí en tu casa para glorificarte y alabarte. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Cansado del camino, Pablo débil y afligido, él sabiendo que el final llegó, a Timoteo él escribió: Timoteo, has peleado la batalla de la fe, sigue lo que
que yo empecé y no te olvides de predicar de la cruz, redención a todo el mundo alrededor. Tu voz levantarás con la palabra de Dios, a todo el mundo ir y predicar. Pablo y Timoteo no están, el mensaje sigue igual. La misión que él un día escribió nos desafía el día de hoy. El nombre de Jesucristo exaltemos ante el mundo. La historia de su grande amor, mensajeros del Señor. Predicar de la cruz,